Bienvenidos a la Cámara del Arte. Yo soy Celia y hoy vamos a hablar de una figura importante dentro del rococó francés. Exactamente, Jean-Honoré Fragonard. Artista querido entre la aristocracia porque capta perfectamente en sus obras ese espíritu del rococó, llevándolo a su máxima expresión de placer, juego, deseo y belleza. Crítico de arte moderno en el 2019 comentó que Fragonard podía totalmente describirse en dos palabras: hedonismo y voluptuosidad. Simplemente con esas dos palabras se puede resumir la obra de Fragonard. Jean-Honoré Fragonard nació el 5 de abril de 1732 en Grasse, en el sur de Francia, en el seno de una familia de artesanos. A los 6 años se trasladó con su familia a París, donde su vocación artística se reveló tras un fallido intento de convertirse en escribano, con un erotismo sutil y una atmósfera de juego y deseo. En esta escena vemos cómo estaba siempre al pendiente de, cuando acogía la inspiración, ponerse a pintar y a realizar bocetos en cualquier sitio. Lo cierto es que fue discípulo de dos gigantes del arte francés: Jean-Baptiste Siméon Chardin, maestro del claroscuro y la intimidad cotidiana, y François Boucher, el gran representante del rococó, quien lo introdujo en el mundo de las escenas galantes y mitológicas. En 1752, Fragonard ganó el Prix de Rome, lo que le permitió estudiar en Italia durante 5 años. Allí absorbió la influencia de los jardines barrocos, las ruinas clásicas y la pintura veneciana, que marcarían su estilo escenográfico y sensual. Pero lo cierto es que con la llegada de la Revolución Francesa todo cambió. Sus mecenas desaparecieron y su estilo fue considerado decadente. Fragonard cayó en una desgracia sin encargos ni reconocimiento. Murió el 22 de agosto de 1806 a los 74 años en París, prácticamente olvidada su obra. Su muerte no fue trágica en términos físicos, pero sí simbólica, el ocaso de un mundo que ya no existía. Respecto a su técnica artística, Fragonard comenzó con una técnica académica, influida por el barroco italiano y el rococó francés, pero pronto desarrolló una pincelada suelta, vibrante y expresiva, que anticipaba incluso el impresionismo. En sus primeras obras, como Gervain, Sacrificando a los ídolos, se aprecia un dominio clásico de la composición y el dramatismo, que iremos viendo más adelante. En la década de 1760-1770, su estilo se vuelve más luminoso y juguetón, con colores pasteles, rosas nacarados y fondos vaporosos. El ejemplo perfecto sería el columpio. Y hacia 1777, sus escenas amorosas adquieren más delicadeza y simbolismo, con una narrativa visual más sofisticada. Lo cierto es que usaba el color y la luz para crear capas de significado oculto. Sus obras no eran solo decorativas, contenían mensajes eróticos cifrados, accesibles solo para los iniciados en el lenguaje cortesano. Tras la Revolución Francesa, intentó adaptarse al nuevo gusto neoclásico, pero no encajó para nada con su estilo y no tuvo éxito. Su estilo, como hemos dicho, no encajaba con estos estándares tan clásicos. Poco a poco, lo cierto es que dejó de pintar, se refugió en la intimidad familiar y en pequeños dibujos y bocetos que realizaba de escenas cotidianas, y su última etapa fue melancólica, casi silenciosa, se fue apagando. Por lo tanto, su técnica artística personal destacaba por tener una pincelada rápida, fluida, espontánea. No buscaba contornos precisos, sino atmósferas vivas, dinámicas. Su trazo transmite movimiento, emoción, y la paleta de color es vibrante y cálida, dominando los tonos pasteles, dorados, rosas, amarillos, que refuerzan esa sensualidad, el carácter íntimo de las escenas. Respecto a la profundidad y la perspectiva, vemos que sus composiciones parecen ligeras, pero están cuidadosamente construidas. Utiliza diagonales, juego de luces, sombras y elementos arquitectónicos para guiar la mirada y crear profundidad. Por lo tanto, sus obras están llenas de guiños eróticos, gestos sutiles y objetos cargados de significado. Vemos el deseo, vemos el juego amoroso y la complicidad, que son temas recurrentes, pero tratados por este artista con elegancia y humor. Entramos a la primera fase de formación y clasicismo temprano, de 1750 a 1765, donde su estilo aún no está
explotado, como bien diríamos, pero ya se intuye su talento narrativo. Y además estudia con Chardin, Bonjour, Boucher y bueno, todo ese academicismo francés. Con esta obra gana el Prix de Rome. Representa una escena bíblica con dramatismo barroco. Vemos la pincelada aquí que está más contenida, vemos los colores dorados, las sombras que son profundas y destaca ese dorado y esa luz teatral que va dirigida al altar. Vemos esas columnas que marcan la acción, ese matiz del rococó que ya lo vemos que apenas es perceptible, pero se nota en los ropajes y en los gestos. Lo cierto es que obedece todavía la regla, pero ya quiere romperlas. Vemos esta escena religiosa con una composición simétrica, la luz es suave, casi mística, y el color muy sobrio, con toques cálidos. Y es importante ver que expone muy bien la humildad como tema, pero con elegancia pictórica. Escena inspirada en la tragedia griega, una pincelada más libre, vemos ese color rosa, celestes, dorados, unas combinaciones, cómo hacen contraste, pero la luz ya es difusa, es envolvente, y vemos que la narración muestra el sacrificio por amor con dramatismo emocional. El parque, vemos arquitectura clásica, pero con vegetación. Vemos que juega con el paisaje al fondo, dándole profundidad, creando una atmósfera que envuelve a los personajes y a la misma vez le ilumina, diciendo esto es lo importante. Pero vemos la importancia que le da sobre todo a la vegetación, utilizando una pincelada cada vez más suelta. El joven estudiante expone un retrato íntimo, una pincelada más suelta. Nos damos cuenta sobre todo cuando realiza el rostro, pero también en las hojas que pasa. La narración, vemos la mirada traviesa, anticipa su estilo galante. Llegamos a la fase de la plenitud del rococó. Fragonard utiliza un estilo reconocible, sensual, juguetón, con atmósferas íntimas y colores pasteles. Es el pintor del deseo disfrazado de inocencia. Vemos cómo la modelo se prepara para ser la protagonista del columpio. Una joven se balancea en un jardín exuberante empujada por un hombre mayor, su marido, mientras su amante la observa desde abajo. Tenemos que ver que la narración capta un segundo de arrebato erótico, tan voluptuoso y frágil como el rococó mismo. El zapato vuela, la falda se eleva y el amante observa. ¿Es arte o escándalo? Fragonard lo convierte en poesía visual. Vemos ese erotismo velado como juego amoroso, clave en el rococó. Y Cupido hace shh, símbolo de secreto. Se muestra una pareja en el umbral de la pasión. Él cierra la puerta, ella parece resistirse, o más bien no. Se expone muy bien este cuadro en la película francesa, por eso he puesto estas escenas. Los colores rojos, dorados y sombras profundas se captan en el cuadro de Fragonard con una pincelada intensa, dramática, y la luz se concentra en los cuerpos, pero la narración muestra esa tensión erótica, esa ambigüedad emocional, porque el cerrojo es símbolo del deseo contenido. Una joven es sorprendida por su amante. El amor se muestra como un juego, el deseo como secreto. Y la luz entra por la ventana, iluminando ese acto furtivo. Fragonard también nos expone la intimidad femenina como acto de libertad. Esta joven absorta en su libro. Vemos que expone esa pincelada delicada, casi impresionista, esa mirada de picardía en la carta de amor, porque muestra el secreto compartido entre amantes, como escena íntima con gestos delicados, y la luz suave que envuelve con el dorado. En esta tercera fase, Fragonard se aleja de la frivolidad cortesana y se centra en escenas familiares, más sobrias, pero igual de luminosas. Esta escena familiar en la educación es todo. Vemos que la pincelada es más contenida, pero llama mucho la atención ese color más oscuro envuelto en la luminosidad de la escena. La niña con el perro. Vemos que la pincelada sigue siendo suelta, juega con la luminosidad para mostrarnos una escena íntima, donde la niña está recostada jugando con ese pequeño bichón entre las piernas. Bueno, encima de las piernas. Fragonard era bastante exigente, queriendo captar realmente escenas cotidianas. Y bueno, en la obra de la familia feliz, vemos que la composición es triangular, clásica, pero se capta perfectamente esa armonía emocional y diferentes escenas que ocurrían en la época de manera doméstica. Muestra esa complicidad familiar a la hora de realizar el retrato, un boceto de Rosalie, hija del artista.
Llegamos a la fase final, decadencia, bocetos. Fragonard cae en el olvido. Su estilo ya no encaja con el gusto neoclásico, pinta poco y lo hace en formatos más pequeños, casi íntimos. Sobre todo realiza bocetos de cabezas femeninas, vemos que quiere mostrar esa belleza fugaz a través de una pincelada rápida, espontánea. Vemos el retrato de Marie-Anne, que lo hace anteriormente y posteriormente, mostrando el amor que ha sido envejecido. Básicamente que han pasado los años y vemos el antes y el después, pero lo quiere captar a través de una luz que es tenue y melancólica. Vemos escenas como paisajes con ruinas, donde el color ya es bastante apagado, muestra un poco cómo se siente anímicamente y muestra el ocaso del arte rococó dentro de esta narración, cómo se va apagando el rococó hacia el neoclásico. Vemos la obra de la niña sosteniendo a una paloma como último guiño a la inocencia sensual, porque se está apagando esa inocencia, lo hemos dicho, hacia la normativa de lo clásico. En este punto nos despedimos de la modelo del columpio y Fragonard fascinado por pintar constantemente escenas íntimas. Porque sí, Jean-Honoré Fragonard no fue simplemente un pintor de placer, fue un cronista del deseo humano, un poeta visual que supo capturar lo invisible, el suspiro antes del beso, la mirada que se escapa, el instante que arde y luego se desvanece. En sus obras no hay grandes gestas ni héroes mitológicos, hay cortinas que se levantan, zapatos que vuelan, cartas que esconden, hay vida. Fragonard vivió entre el esplendor y el olvido, fue celebrado por los palacios y silenciado por la historia, pero su pincel nunca mintió, siempre habló de lo que nos mueve, lo que nos seduce, lo que nos hace humanos. Gracias por llegar aquí junto a mí, espero que hayas aprendido un poquito más sobre todo el mundo artístico de Fragonard y si es así, espero que le des a like, guardes el vídeo, lo compartas y me dejes un lindo comentario. Nos vemos a la próxima.